Buenos días, apreciados hermanos. Dios me les bendiga. Un feliz inicio de semana. Eh, Estamos con el estudio de nuestra lección de escuela sabática, tercer trimestre, y vamos a la lección número 3, titulada Controversias, y estamos en el día lunes 15 de julio para tocar el tópico, el llamado de Leví. Todos conocemos acerca del ayuno también. Son controversias que por qué Jesús llamó a un publicano, ¿verdad? Es interesante la pregunta y en esta mañana pues vamos a meditar un poco en lo que la palabra de Dios dice. Pero no lo podemos hacer sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Él el que dirija este estudio y nos ayude a entender y comprender el mensaje para este día y a esta hora. Oremos. Padre, te agradecemos el privilegio de abrir tu palabra. Acompaña, nos bendice, nos abre nuestro entendimiento y que podamos comprender cuál es tu mensaje con aquellos que no lo conocen. Quede con nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos al libro de Marcos siempre. El, Vamos a leer el, tiene acá el capítulo 2 dice, y los versículos 13 al 22, que es lo que vamos a leer. Y vamos a meditar en lo que estos versículos nos dicen. Tampoco los vamos a leer todos textualmente y después vamos pues a la aplicación y a lo que la lección nos quiere enseñar a esta hora. Leo el versículo 3 y mi versión dice, y volvió a salir, dice, a la mar y toda la gente, dice, venía a él y los enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado, dice, al banco de los públicos tributos y le dice, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa, dice de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, dice, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y con los pecadores. Oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal, no he venido, dice, a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dice, ¿puede ayunar los que están en bodas cuando el esposo dice está con ellos? Entre tanto que tiene, dice, consigo el esposo, no pueden ayunar, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie echa, dice, remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo. Y la rotura, dice, se hace peor. Ni nadie echa vino, dice, nuevo en odres viejos. De otra manera, dice, el vino nuevo eh, rompe los odres y se derrama el vino. Y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bien, al meditar en lo que Marcos 2 del 13 al 22 nos dijo, eh, ahora la, la pregunta es, y lo que también el autor de la lección nos explica un poco, es que dice que en los días de Jesús, los publicanos o recolectores de impuestos eran funcionarios que estaban a la orden del gobierno local, o sea, de Roma. No eran, dice, populares entre la población judía, en Judea, porque a menudo exigían más de lo debido. Y se dice que y se enriquecían de esta manera. Tenemos ejemplos, ¿verdad?, de algo otros publicanos, como por lo menos de uno más que la Biblia nos menciona en Lucas 19.
el caso de Mateo, perdón, de Zaqueo, y vemos ahí, pues, como ahí explica también que este hombre era inmensamente rico. Ahora entendemos cómo era que se había hecho inmensamente rico, cobrando más de lo debido. Y por eso este tipo de personas como vamos a decir así, malqueridas, eran odiadas por el pueblo. El pueblo las repudiaba, ¿verdad? Y eran mal vistos, aunque eran personas también del mismo pueblo de Israel, eran judíos. Eh, en el caso de Saqueo, así lo explica Lucas, ¿no? Que era un judío que se había apartado y que estaba al servicio del imperio y que haciendo uso de este mal hábito de cobrar más de lo debido, se había enriquecido grandemente. Pero nosotros vemos la conversión de él. Bueno, ahora bien, por lo tanto, dice eh, también que los israelitas habían incluso en sus reglamentos, en sus leyes, habían hecho, dice, un tratado, dice, mero raro el nombre, pero se los menciono, dice, Misnaico Toro, que un comentario dice, judío, dice, acerca de la ley religiosa, dice, si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella, dice, se vuelve inmundo. Así es que esto era lo que sucedía. Hasta este punto eran mal vistos los publicanos. Ahora usted vea el inconveniente que se daba, el que Jesús invitar a su ministerio a un publicano así como Leví Mateo, el cual dice dejándolo todo, como ya leímos en la lectura bíblica, que dice dejándolo todo, le siguió. Y aparte de esto, parece que el hombre se puso feliz que Jesús lo tomara en cuenta, ¿no? Porque hizo una fiesta y lo invitó a la fiesta a comer. Y invitó amigos. Y ahí es otro cuadro que se da en este mismo relato, donde dice que, por lo tanto, no es sorpresa, dice, de los escribas, eh, inquirieran, dice, en tono de desaprobatorio, que Jesús hubiera ido a esta fiesta ofrecida por Leví. Que esto dice, ¿qué es esto? Fue la expresión de ellos. Él come y bebe con publicanos y pecadores. Bueno, la casa estaba llena de eso, ¿no? Entonces, dice, lo interesante es cómo Jesús respondió a esta pregunta. Dice el mismo autor de la lección que no la rechazó, sino que la revirtió, indicando, dice, que son los enfermos, no los sanos, quienes tienen necesidad, dice, de un doctor. Y el autor de la nación agrega y dice, reclamó de esa manera para sí, dice, el título de médico espiritual. Aquel que pudo sanar, dice, el alma enferma de pecado, dice, ¿acaso no debería, dice, no debería un doctor ir donde están los enfermos? Es la pregunta o es el interrogante, ¿verdad? Entonces, hermano, nos está llevando a un punto interesante que al final pues nos deja con una pregunta, con una interrogante también, que definitivamente es importante que la analicemos, porque sigue Marcos 2 del 18 al 22 está la otra parte de la historia. Inicia, dice, un nuevo tema, se trata de la historia y central de estos 5 relatos relacionados, dice, con la controversia, mientras que la sección previa incluye, dice, una fiesta, bueno, en la que hablamos ya de Leví, esta gira, dice, en torno a la pregunta de por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Ese era el meollo de las cosas. ¿Por qué no ayunan? Entonces, nuevamente, yo diría lo que el actor ya dijo ahí arriba, no rehuyó la pregunta, sino que la redivierte, ¿no? Y dice, a diferencia, bueno, de los discípulos de Juan el Bautista y de los discípulos de los escribas, dice que esos pasaban allí, que ayunaban. Y acuérdense que hay relatos en los evangelios que dicen que hasta les gustaba salir ahí con la cara afligida, que los vieran que andaban ayunando, ¿no? Diciéndole a todo el mundo que estaban en ayuno, ¿no? Y entonces por eso dice que Jesús responde con una ilustración o parábola, dice, en la que compara su presencia, dice,
con una fiesta de boda. Realmente, en una fiesta de boda, ¿qué es la alegría? La comida. Y puede alguien ir a una fiesta de boda y decir, no, 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 yo no quiero. No, a mí no me den del banquete ahí. Y entonces, ¿para qué ha ido? Y llega la hora del pastel hoy en día también. No, 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 yo, el azúcar, bueno, si es por salud, pues está bien, no, rechácelo. Pero ¿y no a qué fue? Realmente, a la fiesta de bodas, ¿no? Y, pero también dice que Jesús hace otra comparación eh, que realmente la hace bastante, ¿cómo diríamos? Eh, como para entenderla, ¿verdad? Sencilla para entenderla. No puedes poner un remiendo y aquellos que usamos ropa vieja, remendada, entendemos, comprendemos bien eso. Y eso era ciertísimo, mi hermano. Cuando le ponían un remiendo de una tela nueva al pantalón viejo que uno andaba y que ya tenía otros remiendos más, la abertura se hacía más, se abría más porque la ropa ya vieja, la tela ya está podrida y la pone usted nueva. El problema es cuando lo lava. El remiendo nuevo entiende como a compactarse más y recoge todo. Entonces echa a perder la ropa, el pantalón o lo que sea. De igual manera, fue la ilustración con con los odres viejos con el vino nuevo. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el odre viejo ya está, ya dio lo que va a dar. Más sin embargo, el vino nuevo todavía tiene que fermentar, ¿cómo diríamos? Que crecer más o fermentar lo que sea. Y entonces lo revienta. Por eso él dijo, bueno, el vino nuevo hay que echarlo en odre nuevo para que se conserve. Eh, lo interesante de todo esto es lo siguiente, mis apreciados hermanos, y lo leo textualmente. Qué manera interesante dice de contrastar la enseñanza de Jesús y de los dirigentes religiosos, ya que, no es, que muestra, dice, cuán corrompida había llegado a estar las costumbres de los maestros. Esto fue lo que realmente ellos trataban con, ¿cómo diríamos? Con enseñanzas de hombre, ¿cómo diríamos? También lo ¿qué les digo? Eh, eh, Pensamiento de hombre que esto se debe de hacer, que esto no se debe de hacer. Bueno, no se basa quizás a veces al escrito, sino que a lo que ellos creen conveniente. Entonces, definitivamente, y es algo interesante eso. Por eso dice que qué manera interesante de contrastar las enseñanzas de Jesús y lo de los dirigentes religiosos, ya que muestra, dice, cuán corrompida había llegado a estar la costumbre de los maestros. Ahora bien, hermano, viene la pregunta, como digo, al final de este día, ahí está. No es la pregunta para reflexionar, sino que yo la subrayé que al final de este párrafo está. Por eso dice, sin embargo, dice, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son cuidadosas. Si se puede enseñar o que la, a que la gente practique cosas de las que yo creo que así debe de hacer y no basado tal vez como escrito está, entonces dice que realmente la religión se podrá convertir, dice, o se convierte en tiniebla para las personas que no son cuidadosas. Debemos de tener cuidado, realmente, qué es lo que debemos de hacer. En aquellos tiempos, para los líderes religiosos, un líder religioso le era prohibido relacionarse con pecadores. Y qué tremendo, qué contradicción más tremenda. Jesús por eso mostró y trató de enseñarles ¿cómo decir? Con ejemplos sencillos cuál era su misión y pues realmente cuál era su ministerio. Ahora sí, terminamos con la pregunta para reflexionar que dice, y esto está interesante, medítelo bien.
y pongan con nombre y apellido ahí a quien les puede poner o le puede poner esta respuesta que dice, ¿quiénes son los que hoy podrían ser vistos como los recaudadores de impuestos de los tiempos de Jesús? Ahora, ¿será que tenemos personas hoy en día, hermano, en la iglesia que podamos ver como los publicanos? Muy bien. ¿Cómo podemos ajustar, dice, nuestra manera de pensar acerca de ellos? Bueno, si piden lo que es correcto, pues hay que, hay que respetarlos y, bueno, hay que cumplir. Pero si ya llegan como lo hacían estos ingratos publicanos en los tiempos de Jesús, que pedían lo que era para Roma y pedían doble para quedárselo con ellos, ay, pues van a seguir siendo mal vistos. Y solo Dios podrá transformarlo. Así como en este caso de Leví, Mateo, y yo me remonto también al caso de Saqueo, que fueron tocados. Y bueno, qué bueno fuera que hoy halláramos publicanos modernos, ¿va? Así como Saqueo, que devolvieron todo lo que le habían quitado a la gente. Qué bonito sería. Pero hoy vemos publicanos, porque hay, pero estos agarran y como decimos en un decir de por allá, por donde sus servidores, ni aunque le den en el codo, en vez de soltar la mano así, cuando le pegan en el codo a uno, más aprieta y no sueltan nada. Quiera Dios, mis hermanos, que estas lecciones nos ayuden y entendamos que Jesús vino por todos los pecadores. Eso es lo más importante, hasta por el más vil pecador. Y qué bueno que Él no vino por justos, porque realmente si un justo, pues es justo, no tiene necesidad. Pero Él vino por todos los pecadores y no hizo acepción de pecadores. No, vos no, porque sos demasiado pecador. No, Él los aceptó todos. Y entre más pecador, creo que más aceptado era por parte del Señor. Así es, mi apreciado hermano, que eso sea también una lección interesante y que realmente un pecador debe demostrar ya que realmente Cristo vive en su corazón y que se ha convertido, así como lo demostró Saqueo, así como lo demostró Leví, Mateo también. Dejándolo todo, dice, se olvidó de eso. Yo no sé quién llegó a ocupar el cargo de él, pero él se olvidó de eso y siguió a su maestro fielmente. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. No importa nuestra situación, nuestra condición. Si hemos aceptado el Evangelio, pues que el Señor pueda hacer ese cambio y dejemos todo aquello que nos impida la salvación y sigamos al Señor con un corazón limpio para honra y gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y mi deseo y oración en esta mañana.